Tenerle aquí. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarles un poquito acerca de los guerreros. Diga conmigo, guerreros. Dios está buscando guerreros. ¿Sabía usted eso? Que Dios está buscando guerreros. Y Dios nos dice a nosotros que somos sus guerreros. Como le dijo a un personaje también en la palabra del Señor, que él era un guerrero, pero él no se la creyó, él ni siquiera sabía que tenía la capacidad de un guerrero. Pero sin embargo, cuando Dios le dice que él es un guerrero, un hombre esforzado, valiente, él estaba escondiendo allí trigo, y estaba en un lugar que no era el adecuado. Pero ahorita vamos a ver todo esto, y Dios está en busca de guerreros. Desgraciadamente hay guerreros sin victorias. Esto es algo raro, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de alguien que está en los caminos de Dios, que dice: ¿cómo es posible que Dios diga que yo soy un guerrero, pero soy un guerrero y no tengo ninguna victoria? O no tengo victorias. Y aquí encontramos a un hombre que era un guerrero sin victorias, pero sin embargo era un guerrero que, a pesar de que no tenía victorias, Dios seguía creyendo en él, y Dios siguió creyendo hasta que le dio la victoria. ¿Quién es este guerrero? Gedeón. Ah, muy bien, hermana. Gedeón. Entonces, Dios busca guerreros. Y vamos ahí a la palabra del Señor. Hay un texto bíblico que quiero que vayamos, que está en Jueces capítulo 6, que es donde nosotros vamos a tener nuestro tiempo ahí para examinar un poquito lo que la palabra del Señor nos dice. Jueces capítulo 6, versículo 11 al versículo 10, ahí aparece, dice: el ángel del Señor vino y se sentó en la encina que estaba en Ofra, la cual pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. Aquí vamos a detenernos poquito. Ustedes conocen el trigo. El lagar, ¿para qué sirve? El lagar era un lugar donde se pisaban las uvas para sacar el vino. Entonces no era el lugar adecuado para estar con el trigo. El lugar adecuado para estar con el trigo era otro lugar, pero sin embargo ahí tenía que llevar uvas para poder machacarlas, ¿verdad? Y hacer jugo de la vid. Pero sin embargo él lo que estaba haciendo, estaba escondiendo trigo. Dice que estaba trillando trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Oye, él estaba escondiendo el trigo y se estaba escondiendo a sí mismo también. Pero sin embargo Dios le dice: tú eres un guerrero valiente, tú eres una persona importante. Así como cuando nos dice a nosotros el Señor lo que Él quiere que nosotros sepamos que somos. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Él, y somos nación santa, y somos escogidos por Dios, y somos guerreros, y somos todo lo que Dios dice que nosotros somos. ¿Cuántos lo creen que somos? Si el Señor te dice que eres guerrero, ¿lo crees? Si el Señor te dice que eres valiente, ¿lo crees? Aunque estés lleno de temor. Porque el valiente, acuérdate que no es el que no tiene miedo. El valiente es el que sabe enfrentar sus miedos y los vence. Ese es el valiente. Cuando nosotros decimos: es que yo no tengo temor, entonces no es que no seamos valientes, no es que seamos valientes, es que somos tontos. Porque no sabemos cuándo viene el riesgo a nuestras vidas. Entonces, Gedeón, ¿quién fue? Gedeón fue el quinto, diga conmigo, quinto juez. El quinto juez de Israel. El nombre de Gedeón se llama, quiere decir el que rompe, o quiere decir guerrero poderoso. Ese es el nombre de Gedeón, ese es el significado del nombre de Gedeón. Guerrero valiente, ¿verdad? O poderoso, el que rompe, perdón, guerrero poderoso, y el que rompe, o el que rompe. Ese es su significado. Ahora, en esa época Dios no había rey en Israel, todavía no había reyes. Dios se valía de personas que Él levantaba como jueces. Y esos jueces entonces eran los que tenían una representación por el pueblo delante de Dios. Entonces era importante que tú y yo sepamos: no había reyes, no había nada de esto, había jueces. Y Gedeón era el quinto juez
de Israel en ese tiempo. Y en esa época Israel estaba siendo atacado y estaba siendo empobrecido. Diga conmigo dos cosas: atacado y empobrecido. Por causa del ataque estaba siendo empobrecido, pero ¿sabe por qué? Porque ellos no enfrentaban al ejército que venía contra ellos, que eran los madianitas. Y vamos allí al versículo número 4 y versículo número 5 y versículo número 6, que dice, ahí va a estar en su pantalla: acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plagas de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país, para devastarlo. Versículo 6 dice: era tal la miseria, o sea, los israelitas estaban pasando por una situación tan difícil que llegaron a ser miserables. ¿Qué quiere decir la palabra miserable? Están en la miseria, que no tienen absolutamente nada. Entonces dice que era tal la miseria de los israelitas que por causa de los madianitas clamaron a Dios para que les ayudara en medio de su situación difícil. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Cuándo? Cuando ya eran unos miserables. No clamaron a Dios cuando estaban siendo atacados antes. O sea, yo no sé cuántos años habían llegado ya los madianitas, porque no lo revela, pero en tantos tiempo que habían estado atacando, porque dice, cada vez que llegaban los madianitas perdían todo y quedaban en la miseria. Y hasta llegó un momento en el que ellos se cansaron y dijeron, ya no podemos más, y clamaron a Dios hasta el momento que se vieron miserables. Desgraciadamente el ser humano así es, mis hermanos. El ser humano así es. Hasta que no ve que su vida está en una desgracia completa, empieza a clamar a Dios. Y eso fue lo que pasó con estas personas, con este grupo, con este pueblo. Dios eligió a Gedeón para que llevara su propósito, llevara un propósito. Diga conmigo, propósito. Porque Dios tiene propósitos. Entonces Dios estaba llamando a Gedeón para que cumpliera sus propósitos, los llevara a cabo. Gedeón era un guerrero sin victorias, pero para Dios él seguía siendo un guerrero. Dios no lo descalificó como guerrero. Esto es increíble, esto a mí me encanta, hermanos, que Dios a nosotros no nos descalifica. Dios nos sigue diciendo que somos sus hijos, nos sigue diciendo que somos pueblo escogido, nos sigue diciendo que somos nación santa, nos sigue diciendo lo que Él quiere que nosotros seamos. Y nosotros tenemos que saber lo que somos para Dios. El problema es que Gedeón no se veía a sí mismo de esa manera como Dios lo veía. Dice en el versículo número 11 que Gedeón estaba escondiendo el trigo y se estaba escondiendo él mismo. Pero Dios le dijo en el versículo 12: hombre esforzado, guerrero valiente, hombre esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Ese es el problema, que tú y yo necesitamos vernos como Dios nos ve. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y dile y repites conmigo: Señor, yo quiero verme como tú me ves, y quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Eso es, hermanos. Necesitamos saber lo que Dios quiere que nosotros seamos y hacer lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Los propósitos de Dios no eran que Gedeón escondiera el trigo, que escondiera lo que tenía. Y ojo, hermanos, porque esa es una enseñanza muy importante. Dios no quiere que nosotros escondamos lo que tenemos, sino que peleemos por nuestro pueblo, que peleemos por nuestros hijos, que peleemos por la familia, que peleemos por la iglesia, que peleemos por nuestra ciudad, que empecemos a pelear por las cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a quedar marcado. Andamos escondiendo las cosas para que hoy, como querer conservarlas, no sabiendo que están siendo destruidos lo demás. Miren, dice que los madianitas llegaban y terminaban con todo. Terminaban con sus ganados y terminaban con personas también. Mataban personas. Gedeón, ¿qué estaba escondiendo? ¿Su familia? ¿Qué estaba protegiendo? ¿Su familia? No, estaba protegiendo trigo, estaba protegiendo con que haya alimento, con que haya algo seguro para la papa, ¿no? Aunque se pierdan mis hijos.
Aunque se pierda mi familia, aunque se pierda mi matrimonio, aunque las cosas no vayan bien, pero con que yo tenga con qué alimentarme. Eso es el pensamiento humano. Y esa es la tristeza que hay. Y por eso hay mucha gente que no capta el propósito de Dios. Que el propósito de Dios no es proteger las cosas, sino guardar nuestras familias y nuestras vidas. Porque las cosas son para usarse y la familia son para disfrutarse. Y hay gente que toma todo al revés. Usa las cosas para disfrutarlas y usa a la familia. Toma las cosas para disfrutarlas y a la familia la usa. A los hijos lo usan, al esposo lo usan, a la esposa la usan, a los amigos, a los familiares, a los vecinos. Los usamos en lugar de bendecirlos y en lugar de saber que son para disfrutarse. Amén. Dile al que está a tu lado: tú eres para disfrute. Amén. Pero guardamos que nos preocupamos más por el carro, ¿no? Nos preocupamos más por las cosas que tenemos materiales. Las mamás que no dejan que sus hijos brinquen en sus muebles porque no se los vayan a ensuciar y les ponen plástico. Dejen que brinquen, dejan que disfruten. Ahí están preocupados más por el mueble que por los hijos. Pobres hijos, ahí todos traumados, pero el mueble intacto. O el carro, ¿no? Ahí está con la nieve, ¿verdad? El niño, y no vais a manchar el carro. Mancha el carro y se queda el niño sin nieve y es sin herencia el pobre. Porque estamos regañando al niño. No estoy hablando tampoco de que seamos dejadotes, no, pero estoy hablando de poder disfrutar esos tiempos. Poder disfrutar a nuestros hijos, poder disfrutar cada etapa de la vida de nuestros hijos, cada etapa del matrimonio, cada etapa de los amigos, cada etapa de la amistad, cada etapa que en el lugar donde el Señor nos ponga con los vecinos, disfrútalos. Disfruta. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que Gedeón escondiera lo que tenía, sino que peleara, porque Él les quería dar la victoria. Y sin pelea no hay victoria, mi hermano. Y si nosotros no estamos dispuestos a pelear por nuestros hijos, hay gente que deja a sus hijos que estén peleando sus luchas ellos solos, pero tenemos que luchar por ellos buscando la presencia de Dios para que sea bendiciéndolos en sus vidas. A veces no pensamos o no nos damos cuenta que nuestros hijos a lo mejor están sufriendo bullying en la escuela, están sufriendo una presión tal que a veces nosotros como padres los dejamos de lado, pero no peleamos por ellos. Lo único que nos preocupa es que haya alimento en casa. Y es la enseñanza que tenemos aquí de Gedeón. No se trata de eso, mis hermanos, solamente. El Señor tuvo que llegar a la casa. Tuvo que llegar a la casa de Gedeón para animarlo, para impulsarlo, para decirle que él era un guerrero de Dios, que sabía lo que él era. Dios sigue creyendo en ti. Aunque tú no creas en Dios, Dios cree en ti. Vuelvo a repetirlo. Si tú no crees en Dios, Dios sí cree en ti. Dios tiene fijación en tu vida de tal manera que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Gedeón, el poderoso guerrero, lo único que ponía y lo único que hacía era excusas. Lo único que ponía era excusas y no distamos nosotros mucho de hacer esto, de hacer exactamente lo mismo, de poner solamente excusas, al igual que nosotros. Gedeón, al igual que nosotros ahora en este tiempo, había dos cosas importantes que Gedeón puso como excusa, y a veces nosotros mismos ponemos esas mismas excusas, que era el concepto que tenía erróneo, concepto erróneo que tenía Gedeón de Dios. Son estas dos cosas que él menciona. Gedeón menciona dos cosas ahí en el versículo 13 del capítulo 6, donde dice: Señor, nos has abandonado, ya no estás con nosotros. No que ibas a estar conmigo. Y esto no dista, vuelvo a repetir, de lo que nosotros a veces tenemos como un concepto erróneo de Dios, pensando que Dios no está con nosotros. Sigue la siguiente, por favor. En la siguiente presentación. La siguiente. Retrasaste dos, mijo. Ok. Sí, ahí está. Al igual que Gedeón, tenemos conceptos equivocados de Dios. El primer concepto equivocado es: nos va a ir mal. Nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Nos va mal porque Dios no está con nosotros. Me va mal porque Dios no está conmigo. Estás equivocado, mi hermano. Dios está contigo.
Dios está contigo. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Pero díselo convencido, Dios está contigo. Ahora díselo enojado y con el dedo así, Dios está contigo. Entiéndelo. Dios no te ha abandonado. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando. Lo que pasa es que día tras día estamos pasando por situaciones difíciles. Este pueblo estaba año tras año pasando por situaciones complicadas, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Mire lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 16, versículo 17 y versículo 18, perdón. A ver si me lo pueden poner allí porque no lo tenemos allí en la presentación, pero pónganmelo allí. Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. Esos son versículos muy claves para poder saber, hermanos, y poder echar en tierra este concepto erróneo de que Dios no está con nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, el mundo no le puede recibir. Dice, pero nosotros, versículo 17, pero vosotros le conocéis porque mora con y está en. Entonces Dios está contigo y está en ti. Dios no solamente está contigo, está dentro de ti, de tal manera que tú tienes que saber que eres un guerrero y una guerrera de Dios, listo para poder salir y ganar victorias. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Versículo 18, pónmelo otra vez, por favor, ponme el versículo 18. Disculpa que te volví a poner ahí, pero este versículo 18 a mí me encanta cuando dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tú no estás huérfano, no estás solo. Tú no estás solo. Un huérfano, una persona que se siente huérfano es una persona desprotegida, de papá o de mamá o de los dos. Pero dice el Señor: yo no te voy a dejar huérfano. Puede ser que no esté papá, puede ser que no esté mamá, puede ser que no tengas nada a tu alrededor, porque representa, papá y mamá representa cobertura, papá y mamá representa provisión, papá y mamá representa que compañía, representa que están allí contigo para impulsarte, para ayudarte. Pero dice: si tú no tienes esto, no te preocupes, yo no te voy a dejar huérfano, porque voy a venir a ti. Y por eso Él es Padre, Él es nuestro papá, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y por eso cuando Jesucristo le enseñaba a orar a sus discípulos, les decía: ustedes van a orar así: Padre nuestro. Antes, ¿cómo se oraba? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pues a veces decían: pues ya tiene muchísimos años, siglos que vivieron estos hombres, y qué padre que tuvieron esa relación con Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y eso era como se basaban los judíos en orar. Pero cuando Cristo aparece y viene, dice: ya ustedes no necesitan si quieren orar así, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si quieren pueden hacerlo, pero yo les estoy enseñando cómo tienen que orar. Ustedes van a orar así: Padre mío. Ya es tu Padre, ya es algo impersonal, ya es una relación persona a persona. Ya no es alguien que está alejado, ya no es alguien que el Dios de Abraham, ya hace un chorro de años. No, ya es Padre mío. Él es mi papá. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir: Él es mi papá? Diga conmigo: Dios, tú eres mi papá, tú eres mi Padre. No estoy solo, no soy huérfano. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Amén. El otro concepto erróneo que tenía Gedeón era: no solamente tú no estás conmigo, sino ¿dónde están las maravillas? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde están aquellas cosas que nos dijeron que nos sacaste de la tierra de Egipto, que sacaste al pueblo? ¿Dónde está? Y eso es el otro concepto erróneo que tenemos, y tenemos que echar en tierra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, estos conceptos erróneos y que vienen del diablo mismo, de decirte que Dios no está contigo y que Dios ya no hace milagros. El diablo le da miedo que nosotros sepamos esto, que Dios está con nosotros y Él sigue haciendo milagros. Él hace milagros día tras día, sigue haciendo milagros. Pronto vamos a escuchar por aquí un testimonio de un milagrote de Dios. Ya hemos escuchado testimonios de cosas grandes, cosas extraordinarias. Nuestra hermana Diana Ojeda, ella estaba
había estado pidiendo oración por uno de sus hermanos, su hermano Juanito, que vive en Aguascalientes, que le habían detectado cáncer, un cáncer fulminante, terminal, no les daban mucha esperanza. Y apenas esta semana hemos estado en comunicación. Esta semana me dijo: ya no tiene nada, se encapsuló el cáncer, se encapsuló, Dios lo encapsuló. Los médicos están sorprendidos de lo que Dios está haciendo. Y este hombre va a venir pronto para dar testimonio de lo que Dios hace en su vida, porque Dios sigue haciendo milagros. El segundo concepto erróneo que tenía Gedeón y que a veces tenemos nosotros como iglesia es: Dios ya no hace maravillas. Pero Marcos capítulo 9 versículo 23 nos habla y nos dice que Dios sigue haciendo cosas. Ponme por favor ahí Marcos 9, 23. Y es que Gedeón tenía toda la fuerza. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, al que cree. Ahora, hermano, te reto en esta hora a creerle a Dios, a creerle a Dios. Y voy a repetir probablemente muchas veces esto: es que yo no escucho la voz de Dios, pero bien que escucha la voz del diablo. Si sabemos cuando escuchamos la voz del diablo, ¿verdad? Cuando volteas y ves a tu marido ahí, y viene una voz a tu mente y dice: mátalo, mátalo, mátalo. ¿Eres tú, Señor? No, ¿verdad? Entonces escuchamos la voz del diablo, pero sabemos si diferenciar entre la voz de Dios y la voz del diablo. Pero dice: al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen que Él sigue haciendo milagros? ¿Cuántos creen que Él está moviendo y haciendo cosas extraordinarias? Y Dios lo puede seguir haciendo en tu vida. Y lo que tú no has pensado que Dios puede hacer en eso, en ese problema, en esa situación, ese milagro que necesitas, yo te garantizo que Dios lo hace. Dios lo puede hacer. Al igual que Gedeón, nosotros no tenemos por qué estar usando esos conceptos erróneos. ¿Sabías tú que Dios sabía que Gedeón tenía el potencial para poder vencer? Ahora, era un ejército grandísimo. Los madianitas, como dice allí, que eran como langostas, imagínense, llegaban y se ponían todos ahí alrededor del pueblo de Dios y empezaban a matar animales, a quemar las cosechas, etcétera, etcétera. Era algo terrible, era un gran ejército. Gedeón desde luego veía un gran ejército y decía: no, pues esto está muy grande, está muy fuerte, está muy difícil. Pero Dios es más grande. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor sabía que Gedeón tenía todas las fuerzas para poder enfrentar y vencer a los madianitas. ¿Puedes poner la siguiente presentación, por favor? El siguiente que tenemos allí. Y 2 Timoteo 1:7, ustedes lo saben, ustedes y yo lo sabemos, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros sabemos enfrentar, podemos enfrentar y vencer a nuestros enemigos también, sabiendo lo que tenemos en Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Incluso la palabra del Señor nos habla. Hay una lista que pone la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y esa lista habla de la gente que no va a entrar en el reino de los cielos. Y dentro de esa lista están los cobardes, están los temerosos, los cobardes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor sabe que en nuestras fuerzas no vamos a poder, hermanos. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Pero uno de los lemas que el Señor nos dio en este año, para este año, es precisamente el de Zacarías. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Es con Él. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Entonces no es con espada, no es con ejército, no es con todo lo que tú tengas como capacidad. Y por eso hay mucha gente que renuncia y dice: es que yo no tengo la capacidad, Señor. ¿Y quién te está pidiendo experiencia o capacidad? Dios te está pidiendo disposición, que es completamente diferente. Dios pide que solamente dispongas tu vida. Dios no depende de tu experiencia, no depende de tu capacidad, depende de tu disposición.
Dios quiere que nosotros nos dispongamos. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Gedeón? Que se dispuso entonces para el Señor y dijo: bueno, Señor, pues aquí estoy. Voy a enfrentar a los madianitas. Pero Señor, y empieza con otras excusas. Ya no se puso ahí con conceptos de depende de Dios, sino que ya le dijo: ok, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero ¿qué crees? Que yo no puedo, Señor. Pon la siguiente, por favor. Yo no puedo, Señor. ¿Por qué? Porque si tú vieras quién es mi familia. Las excusas que puso Gedeón al Señor es para no salir a enfrentar a los madianitas. Es: mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Ay, si tú supieras todo lo falto que yo soy, todas las dificultades que yo he pasado, Señor. Si supieras todas las flaquezas, si supieras todas las debilidades que yo tengo. El Señor está diciendo: ¿y qué? De ahí se vale el Señor, de las debilidades, para hacer algo grande, para hacer algo maravilloso. La mano de obra que Dios hace es algo maravilloso, y los recursos que Dios toma es la nada. Dios hizo el mundo de la nada. ¿Cuáles son nuestras excusas, hermanos? ¿Eres pobre? ¿No tienes dinero? ¿Eres el menor? Es decir, no tengo experiencia, no tengo la capacidad, no voy a poder. Estas son excusas que son muy comunes en el ser humano. Excusas. Es que soy muy pobre, es que yo no he estudiado, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo los recursos, es que yo no tengo experiencia, y es que y el Señor dice: ¿y eso qué? El Señor le prometió algo mucho más poderoso a Gedeón. El Señor no le prometió dinero, no le prometió experiencia, le prometió su presencia. Y la presencia de Dios es más grande y es suficiente para poder opacar nuestras limitaciones. Lo único que necesitas es la presencia de Dios. Lo único que necesitas es la presencia de Dios. Ya no seamos guerreros sin victoria, mis hermanos. Los cristianos tenemos lo principal: Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que no tenemos excusa de no poder seguir adelante, de no poder vencer. Ponle el siguiente, por favor. No tenemos excusa. El Señor no le está prometiendo, no le prometió a Gedeón: pues yo te voy a dar mucho dinero para que salgas adelante y para que compres espadas y para que compres un ejército y los escudos y todos los recursos que necesitas para poder vencer. Lo único que dijo el Señor: yo lo único que quiero es tu disposición. No estoy buscando tus excusas, estoy buscando tu disposición para que tú sepas que puedes vencer. Lo que yo te ofrezco es mi presencia, y ante la presencia de Dios, hermanos, wow, tiembla la tierra. Ante la presencia de Dios el enemigo tiembla. Ante la presencia de Dios el enemigo huye. Así que no necesitas, hermanos, más que la presencia de Dios en tu vida para que el enemigo esté fuera de ti. Es lo único que necesitamos. Pon la siguiente, por favor. Jeremías capítulo 20 versículo 11 dice: pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor. Ahora ya no vas a levantar una mano, vas a levantar las dos. Levanta las dos manos y di conmigo: pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. ¿Cuántos creen esto? Dale un aplauso al Señor. Amén. El enemigo va a quedar avergonzado. Tú no vas a ser avergonzado. El enemigo sí. Cuando el enemigo sepa que tú sabes lo que él sabe que tú sabes, el enemigo va a quedar avergonzado. Porque el enemigo sabe que tú tienes a Dios en tu vida y que él no va a poder en contra de todo eso. ¿Qué es lo que hace Dios con un guerrero? ¿Qué hace Dios como guerrero principal? Prueba a sus guerreros. Pon la siguiente, por favor. Prueba a sus guerreros.
Los temerosos no pueden pelear. Mira, te voy a hacer más ligera esta lectura para no estar leyendo mucho, pero puedes leer en tu casa. Y allí nos habla toda esta historia, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Jueces, y nos habla la historia de Gedeón. Dice que entonces los que tenía, dijo el Señor, bueno, ok, entonces agarra el ejército. ¿Cuántas personas creen que eran? 32,000, diga conmigo 32. 32,000 personas eran los que estaban, con los que Gedeón podía contar como un ejército. 32,000. Y le dice el Señor: mira, Gedeón, te voy a decir algo. Diles a la gente que tenga miedo y que extrañe a sus familias y que diga: ay, no, yo no puedo seguir porque es un ejército muy grande contra el que vamos a pelear. Dígales que se regresen a su casa. Se regresaron 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Se fue más de la mitad. Gedeón les dijo que se vayan los que temerosos. Los miedosos no pueden estar acá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios sufre violencia, y solamente los violentos, no los temerosos, sino los aguerridos, los que enfrentan, ellos van a enfrentar eso y van a vencer. Así que yo no voy a querer aquí personas temerosas. Vas a regresarlos, y se regresan 22,000. Y luego dice: vamos a otra prueba que voy a poner. Están caminando y llegan a un lugar en donde hay necesidad de tomar agua, y dices: vas a probar entonces a estos hombres que van a probar agua. Y dice: y aquella persona que se hinque ante la necesidad porque tiene sed y le haga como perro, y empieza ya a tomar agua como perro, dice: ese lo vas a desechar. Pero aquella persona que sepa lo que es una guerra y que está atento y que no se rinde ante su necesidad, porque tenían sed y tenían que tomar agua, dice: pero aquella persona que se agache y está con la espada, ¿no?, en la mano, se agacha y está tomando agua, está percibido, no está tirándose como un perro, no se hincó, no se arrodilló ante la necesidad. ¿Me estoy explicando? Cuando nos rendimos ante nuestra necesidad, cuando nos rendimos y decimos: es que esto, es que la necesidad, y es que si tú supieras lo que estoy pasando, lo que estoy atravesando, y nos rendimos ante la enfermedad, y nos rendimos ante la tristeza, y nos rendimos ante la soledad, y nos rendimos ante el chisme, y nos rendimos ante las cosas que vienen a nuestra vida, y nos rendimos ante algún señalamiento que nos hayan hecho, el Señor dice: estos tampoco están listos para guerrear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se fueron 9,700 personas. ¿Cuántos quedaron? 300. Los 300. Y dice el Señor: con estos tengo. Yo de lo poco hago mucho. Si un niño me presenta unos peces y unos panes, yo de eso me valgo para multiplicarlos y darles de comer a miles de personas. Si una mujer viuda viene con una necesidad, pero no se rinde ante su necesidad, sino que recibe de mí una palabra y dice: ve y consigue muchas vasijas para que entonces puedan multiplicarse ese pequeño aceite en muchas vasijas, y tú vas a poner el límite. Y dice que entonces la mujer mandó a sus hijos para que trajeran vasijas, y las vasijas empezaron a llenarse, y multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba, hasta que los hijos y ella dijeron: ya no hay más vasijas. Se acabó entonces el aceite. Porque tú pones y yo pongo el límite de Dios. ¿Hasta dónde es nuestra fe? 300 hombres. Y entonces el Señor les da armas. Diga conmigo: armas. Y les da 3 armas maravillosas. 3 armas, y con esto vamos a terminar. 3 armas en las que el Señor nos ha dado la aplicación para este tiempo también. La primera arma que les dio fue un cántaro. Diga conmigo: un cántaro. Les dio un cántaro
que representa una vida quebrantada. Ese cántaro iba a ser roto delante de Dios. El cántaro va a la fuente, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua que se rompe. Eso no viene en la Biblia. Es San Carlos 1:8. No, es cierto. Entonces el cántaro, dice, van a tener tres cosas. Número uno, va a ser un cántaro. Cuando estén delante del enemigo lo van a romper. Y van a tener una antorcha. Y van a tener trompetas. Y tú dices, esas son las armas que Dios usó. Esas son las armas que Dios usó. El cántaro nos habla, hermanos, de una vida quebrantada delante de Dios, de una vida que se quiebra. Ahora, cántaro, antorchas y trompeta. Escuche bien. Estaba el cántaro. Dentro del cántaro estaba la antorcha. No se veía, o sea, estaba guardada allí. Entonces no se veía la luz de la antorcha. ¿Me estoy explicando? Porque estaba dentro del cántaro. ¿Estaba dentro de dónde? Del cántaro. Estaba ahí la luz. Cuando se rompe el cántaro, ¿qué sale? La luz. La luz representa, vete a la siguiente, las teas o la antorcha significa la unción del Espíritu Santo, una vida de poder donde el Espíritu Santo es el que va a pelear por ti. Va a salir la luz cuando tu cántaro es quebrantado, cuando tú quiebras ese cántaro. Entonces sale la luz. Estaba protegiendo la luz. Pero cuando nuestra vida es quebrantada delante de Dios y rompemos con eso y le decimos, Señor, aquí está mi vida, yo rompo, Señor, con todo esto para que aparezca la luz, porque la luz está dentro de nosotros. Y hasta que no haya una vida quebrantada, entonces sale. Y la otra cosa, la tercera cosa, era una trompeta, que significa una vida de alabanza pura y sincera. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta alabanza, hermanos, no necesitaban estar en el templo para alabar a Dios. Esta alabanza representaba, o esta trompeta representaba la alabanza en tiempos de dificultad, la alabanza en tiempos de lucha, la alabanza en tiempos de prueba, la alabanza en tiempos de guerra, la alabanza en tiempos en la que uno está luchando. Ahí sigues alabando al Señor. Tu alabanza no depende de que las cosas vayan bien. Aunque vaya bien o no vayan tan bien, tú sabes que sigas alabando a Dios, porque tuya es la victoria, porque Dios te da la victoria. Entonces esto representa, ven por favor. Entonces imagínense nada más, un cántaro, adentro una antorcha, se rompe el cántaro, se enciende la antorcha de un lado, de otro lado está la trompeta y tocan la trompeta. Y ahí está, ¿no? Donde aquí hay guerra. Y empiezan a entonar la trompeta, a tocar todos la trompeta, 300 hombres. Pero no estaban todos juntos, quiero decirles. Había tres grupos divididos en 100. 100 en un lado, 100 en otro y 100 en otro. Y entonces todos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos. Gedeón empieza a decirles, ustedes van a decir, por el Señor y por Gedeón. Y empezaron otra vez la misma, por favor. Y empezaron esa trompeta de guerra. Ya no eran ellos, ahora era Dios. Y todos empezaron a gritar, por el Señor. Todos pueden decir, por nuestro Dios. Ay, no van a matar ni un chapulín. Pónganse de pie. Por el Señor. Hombre. Cuando Él toque la trompeta, todos vamos a decir, en el nombre de Jesús. ¿Sale? Y vas a pensar en tu dificultad, vas a pensar en tu necesidad, vas a pensar en lo que estás atravesando, y lo vamos a vencer en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Vamos. Una, dos, tres. En el nombre de Jesús. Una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quédate ahí de pie. Quédate ahí de pie. Entonces, imagínense,
Ahí está sonido de trompeta, de guerra, donde todos en el nombre de Jesús y empiezan a alabar. Ahora. Amén. Empezamos a alabar al Señor porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es merecedor, Él nos da la victoria. Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos la victoria. Dios está levantando guerreros, no guerreros sin victoria, sino guerreros victoriosos en el nombre de Jesús. Pueden subir los muchachos del grupo, por favor. Yo quiero que hagamos algo en esta hora. Mientras suben los muchachos del grupo, vas a levantar tus manos, vas a cerrar tus ojos y vas a empezar a decirle: Señor, yo creo lo que tú vas a hacer en mi vida. Yo me dispongo, Señor, a lo que tú quieres en mi vida. Disponte, dile: yo me dispongo, Señor. Yo me dispongo, Señor. No dependo de mi capacidad, no dependo de experiencia, no dependo, Señor, de lo que yo tengo, de mis recursos. Dependo de tu presencia. Ahora dile: dame tu presencia, Señor. Quiebra, hermano, quiebra tu cántaro, quiebra tu vida para que salga la luz, para que se encienda la luz y después pueda haber alabanza. Pueda haber alabanza. Hasta que no haya una vida quebrantada, salga la luz del Espíritu Santo, entonces puede haber alabanza, que vaya a haber victoria, que vaya a declarar la victoria del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a levantar nuestra voz, hermanos. Vamos a levantar nuestra voz fuerte, como guerreros, como guerreras de Dios. Sale, vamos, 1, 2, 3. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz, clamamos en esta hora, Señor, clamamos en esta hora. Eres un guerrero, eres una guerrera del Señor. El Señor está contigo. Empieza a clamar por esa necesidad. Quebranta tu vida, quiebra tu cántaro, quiebra tu vida como un cántaro que está roto, para que salga la luz del Señor y empecemos a tronar con trompeta, alabar con trompeta, glorificar al Señor con trompeta. Aleluya, Señor, aleluya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. No importa qué tan grande pueda parecer el enemigo, no importa qué tan fuerte, qué tan poderoso parezca nuestro enemigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios que la tristeza, mayor es nuestro Dios que la pobreza, mayor es nuestro Dios que la enfermedad, mayor es nuestro Dios que la necesidad, mayor es nuestro Dios que el problema que estamos atravesando. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tú no eres un esclavo del temor, eres un hijo, eres una hija de Dios. Oh sí, Señor. Vamos, con tus manos en alto, con tus manos en alto, dile: yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Santo eres. Con tus manos en alto, dile, hermano, dile, hermana. Sí, yo soy Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Hijo. Que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy